Hermanos, si seguimos, sigue la palabra de Dios explicándose delante de nosotros en el Evangelio de Mateo para ver qué quiere decir el Señor cuando dice que somos la sal y la luz del mundo. Es decir, la esencia del reino de los cielos se convierte en las personas, los convierte en sal y luz del mundo. Y veía un mensaje acerca de este mismo pasaje de nuestro hermano Máximo, y él decía, sí, pero cuando un chef es muy bueno para cocinar, ni siquiera es necesario poner la sal en la mesa. Ya está la comida correctamente condimentada y tiene la cantidad necesaria de sal. Es decir, uno no tiene que andar alardeando de que es la sal del mundo. Uno no tiene que ser saleroso. Esa es una palabra que aprendimos de pequeños, que significa cuando alguien alardea de lo que es, alardea de sus propias capacidades. No, nosotros no somos salerosos, pero somos la sal del mundo, porque en nuestra vida, en nuestra persona, en nuestro carácter está la diferencia que las personas ven y que hace un contraste con las necesidades del mundo. Entonces vamos a abundar un poquito más, pero ahora, ¿cómo se ve prácticamente esto? Ya así, quitando el título de la sal y la luz, ¿cómo se ven las acciones de las personas del reino cuando están en la tierra? Entonces, voy a leer del mismo capítulo 6, pero ahora en vez de empezar en el versículo 1, ya voy a empezar en el versículo 22, porque ya avanzamos un poco en este tema hace 2 semanas. Entonces, si quieren, por favor, hermano, Mateo 6, versículo 22. Dice así: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en un horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Baste a cada día su propio mal. Oremos. Padre, te bendecimos y agradecemos, Señor, la oportunidad de estar dispuestos y reunidos, Señor, para escuchar tu palabra, para conocerte más a ti, Señor, para conocer tu carácter, para conocer tu voluntad para nuestra vida, Señor. Gracias por el hermoso y perfecto ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, por sus palabras que ahora transmitimos como una enseñanza al corazón y a la vida de los creyentes, Señor. Gracias en Cristo Jesús. Amén.
Entonces, hermanos, estamos hablando de que ser sal y luz del mundo es lo mismo a vivir la justicia del reino de los cielos en la tierra. Es decir, el creyente que ha conocido a Dios a través del sacrificio de Jesucristo sabe que son las leyes del reino de los cielos las que imperan en su vida y no las leyes tradicionales de los hombres, ni los sistemas humanos, llámese económico, político, social. Claro, se sujeta a ellos por cuanto se sujeta a las leyes de los hombres, pero en su interior, en sus convicciones, en sus valores, en sus creencias, depende de la justicia del reino de los cielos. Y cuando esa justicia se aplica en mi vida, el mundo la percibe como sal, como algo que le da sabor a la vida, como una diferencia notable, y lo percibe como una luz que ilumina aquellos asuntos sobre los cuales no hay claridad ni hay conocimiento certero. Y en el capítulo 6 de Mateo hemos hablado de cómo se ve esta justicia practicada en la vida del creyente, y vimos que el capítulo 6 y el principio del 7 describen 3 áreas de influencia, 3 áreas donde se nota principalmente esta sal y esta luz del mundo, que es la justicia del reino en la vida del creyente. Hablamos que tiene que ver con la adoración, la relación del creyente con Dios. Eso lo ven los demás, eso es sal y luz. Ver que las otras personas vean que tú tienes una relación viva, continua y creciente con Dios, eso es sal y luz en este mundo de oscuridad y de confusión. Esto lo vimos hace 2 semanas. También empezamos a hablar un poco de cómo el creyente se relaciona con los recursos del mundo. Nuestra vida es allegarnos de recursos, administrar recursos e invertir recursos y gastar recursos de todo tipo, desde la salud hasta propiedades. Y eso también refleja si somos sal o somos luz en el mundo. Y finalmente, por supuesto, nuestra conducta en la interacción con las personas. Y veíamos que esto es una terna que está en nuestra vida, y que cuando hablamos de cómo nos relacionamos con la riqueza, nuestra conducta y la adoración, pues tiene que ver todo con relaciones con Dios, relaciones con el mundo, es decir, con los sistemas de recursos del mundo, y también cómo nos relacionamos con las personas. Entonces, ya hemos hablado acerca de nuestra relación con Dios. Vimos la semana pasada, vimos hace 2 semanas cómo esta adoración contiene los elementos. Jesús lo menciona en este pasaje como orar, ayunar y dar. Esos eran los 3 elementos que conforman principalmente mi relación con Dios. También empezamos a cubrir un poco cómo nos relacionamos con los recursos del mundo, con la riqueza, y ahora vamos a hablar específicamente de la conducta. Pero cuando hablábamos de los recursos, quiero repetir un par de minutos de cómo terminé hace 2 semanas. En cuanto a las riquezas, Jesucristo establece claramente que las riquezas del mundo no duran, se corrompen, se diluyen, se desvanecen con el tiempo. En contraste con las riquezas, los tesoros que hacemos en el reino de los cielos, que son una inversión duradera, eterna, y que tiene un significado para los planes y propósitos de Dios. Y la manera en la que yo pienso acerca de la riqueza, la manera en la que yo administro, la manera en la que yo uso mi riqueza, refleja lo que hay en mi corazón. Y veíamos el caso de Abraham y Lot. Cuando estos eran parientes, el tío y el sobrino, sus ganados empezaron a crecer y a prosperar. De repente ya era pequeña la tierra para que pastaran ambos ganados, y Abraham tenía la visión, tenía su ojo puesto en las cosas eternas, que la relación de Lot y Abraham fuera armónica, fuera de familiares, fuera de personas que se cuidan y que se aman. Entonces le dijo: Lot, escoge para dónde te quieres ir con tu ganado para que tengamos más lugar. Pero la visión de Lot era de conveniencia, y él dijo: pues voy a donde haya mejores pastos para mi ganado, para que crezcan y engorden más.
Y sin ver el riesgo que implicaba irse para el lugar donde estaban Sodoma y Gomorra, Lot escogió en base a la conveniencia de las riquezas temporales. Y en ese punto nos quedamos. Pero Jesús nos dice, no puedes ver en dos direcciones al mismo tiempo. No puedes servir a dos señores. O escoges la armonía familiar o escoges la riqueza material. Es el dilema que estaba aquí entre Lot y Abraham. Y entonces, cuando hablamos de cómo se ve en la práctica diaria ser luz y sal del mundo en la administración de los recursos, vemos en este pasaje que acabo de leer que el Señor pone otra dimensión e introduce la palabra afán, preocupación, angustia por cómo allegarnos de recursos, por cómo allegarnos de la comida, del vestido, del techo. Y lo que en el versículo 25 Jesucristo dice, por tanto, es decir, está abriendo una separación entre lo que acaba de decir, acaba de describir cómo es este afán, y entonces dice, por tanto, es decir, como consecuencia de esto, así es como ustedes deben de actuar en la vida. Y les dicen, la cuestión es que no se afanen, es una necedad afanarse por los recursos materiales, porque estos recursos no consiguen nada en lo eterno. Jesucristo nos recuerda que tenemos que tener nuestra mirada puesta en lo que es realmente valioso. Les dice, la vida consiste en mucho más que la comida y el vestido. Y aquí sí hay que hacer una diferencia cultural, porque han pasado 2000 años desde que el Señor dijo estas palabras. En aquel tiempo las personas tenían una sola vestimenta y la tenían que cuidar mucho. Y se afanaban cuando su vestimenta ya estaba deteriorada, cuando estaba roída, cuando estaba desgarrada. Se afanaban, esta ropa ya está muy mal y es el único cambio que tengo. Era una propiedad muy significativa la ropa. Solo las personas opulentas tenían 2 o 3 o 4 mudas de ropa. ¿Qué decir de la comida? En aquel tiempo, no sé realmente en aquel tiempo, pero en el siglo XVI, una familia gastaba más del 70% de su tiempo total de vida, procurando, recolectando, cosechando, preparando y almacenando alimentos. Se les iba el 70% de su tiempo procurando cosas para alimentarse. Hoy en día es un panorama diferente, por eso tenemos que hacer esta adaptación cultural. Hoy en día el afán del vestido no es tanto porque no tengamos que vestirnos, protegernos del frío o el calor o el aire o el viento. No es ese el dilema. El dilema es, ¿estoy vestido con la variedad suficiente que necesito? ¿Tengo la ropa apropiada para cada situación en la que vivo? Si voy al campamento, si voy a la playa, si voy a una boda, si voy a estar en mi casa, si voy a trabajar en el jardín, ¿tengo el atuendo necesario? Y eso, hermanos, crea afán. En aquel tiempo era, ¿qué pasa con mi única vestimenta? Se está deteriorando, pero ahora nuestro afán es, ¿tengo el suficiente equipamiento de vestimenta para todas las situaciones en las que convivo? ¿Tengo botas para trabajar en el jardín? ¿Tengo guantes para trabajar en el jardín? No significa que nada de eso sea superfluo, pero el punto es que nos puede causar afán. Y todavía va más allá de eso, porque puedo tener toda esa ropa, toda esa variedad de ropa para estas diferentes situaciones, pero quizás estoy afanado porque digo, es que es lo que tengo de hace 2 años. Ya se ven los colores antiguos, ya no es lo que está en tendencia, ya no es lo que, ya no me veo vigente ante los demás si no actualizo este vestuario. Perdón, Sandy, que le hable a un diseñador de modas, ¿verdad? Pero es la realidad, podemos llegar a afanarnos en cuanto al vestido y también en cuanto a la comida, no porque no tengamos comida, sino porque aspiramos a
a tener acceso a la variedad de cocinas que hay en el mundo. Ahora tenemos restaurantes de todo tipo en una ciudad como Chihuahua y nos sentimos mal si no tenemos acceso o si ese restaurante lleva 10 años y nunca hemos ido a él, nunca hemos probado la cocina de tal país o de tal. Puede llegar a generar ansiedad. O si llevamos 6 meses sin estar en una carne asada, nos empezamos a entristecer, ¿verdad? Afortunadamente con las costillas podemos subsanar esa necesidad. Pero hermanos, el punto es aquí, no es que sea mala la variedad de la comida, no es mala la variedad en la vestimenta, no es malo estar a la moda, pero lo malo es que te produzca afán, preocupación y ansiedad y que tu mirada esté puesta en eso y no en las cosas eternas. El Señor no dice que vas a tener una cosa y no vas a tener la otra. Dice que si primero pones la mirada en las cosas del reino de los cielos, el Señor verá tu necesidad y suplirá todo lo que necesitas. Eso es lo que está diciendo el Señor. Primero sirve a tu Señor y tu Señor verá lo que necesitas y Él se hará cargo de eso. Gracias a Dios que veo claramente. Yo no tengo problemas de ejemplo porque mis dos hermanos pastores son perfectos ejemplos de buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia. Así es que en cuanto a lo que respecta al equipo pastoral tengo excelentes ejemplos de eso. Ojalá podamos ser ejemplos también para ustedes y también lo veo no solamente en ellos sino también en otros líderes de nuestra congregación. Pablo dice que cuando dejas de afanarte por las cosas materiales, puedes aparentar cosas que no son. Y aquí les quiero presentar un versículo hermosísimo que está en el lugar más inesperado. Está en el libro de la carta a los Corintios, Claudia. En esa carta de una iglesia tan emproblemada está esta joya de la poesía. Este versículo que les voy a leer pudiera ser la parte de una canción exitosísima y muy buena, pero van a ver ustedes 2 de Corintios 6:10. Este versículo ameritó que yo le pusiera esta foto de imagen, mira. Y dice así, 2 de Corintios 6:10, hablando Pablo de cómo se ve un creyente que no está afanado, que tiene su mirada en las cosas eternas, y dice, cómo entristecidos pero siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Esa es la realidad de un miembro del reino que tiene su mirada puesta en Dios, en las cosas eternas, no se afana por las cosas materiales. Pudiera parecer, miren, a lo mejor usted se enfocó en esto, en lo que está en rojo, que no se nota, por cierto. Déjenme regreso porque casi se nota. Quizá ustedes piensan, es que se ve entristecido, se ve pobre, parece que no tiene nada. Parece, por eso estas tres frases empiezan con cómo si, así como si estuviera entristecido, así como si fuera pobre, así como si no tuviera nada, pero la realidad la marca la segunda parte de cada frase. Pero siempre gozosos. Esa es la realidad del creyente cuando pone la mirada en las cosas del reino. Puede parecer que está entristecido. ¿Por qué? Porque no tiene las cosas que todos buscamos, no tiene las cosas que todos estamos persiguiendo, pero siempre gozoso en el Señor y en la realidad espiritual de las inversiones que está haciendo en el reino de los cielos. Como pobres, pero sin embargo enriqueciendo a muchos. Ayer nos compartía Isaac de un creyente en Papúa Nueva Guinea que escuchó por primera vez en su vida la lectura de un pasaje de la carta a los Gálatas y al otro día le dijo a Isaac, no pude dormir en toda la noche. Y le dijo Isaac, ¿por qué? ¿Algún problema? Dice, no, estaba emocionado de que por primera vez había escuchado una lectura de la carta a los Gálatas. Imaginen lo que es no tener la palabra de Dios en tu propio idioma, que no la puedas leer, que no exista.
Y este hombre valoraba, y así fue como Isaac enriqueció a este hombre, dándole este tesoro de la palabra de Dios en su idioma. Como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Esa es la realidad del creyente. Y esto refleja que el creyente no está más allá de las apariencias. El creyente va más allá de las apariencias. Puede parecer como que, pero en realidad es otra la realidad que Dios le da en su vida. Lucas en el capítulo 12 nos enseña a distinguir entre las verdaderas riquezas espirituales y las riquezas inciertas, que son las materiales. Y Cristo en este pasaje habla de la naturaleza, que Dios cuida la naturaleza. Dios cuida a las aves, Dios cuida a la hierba, Dios cuida a las flores, a los lirios, pero les dice, con todo y que Dios los cuida mucho más a ustedes, como hombres y como creyentes especialmente. La conclusión que Cristo les da, el Señor conoce tu necesidad. Si le pones en primer lugar a Él, Él va a cuidar se va a ocupar de tus necesidades. Vamos a otro nivel de aplicación práctica, hermanos. Cuando hablamos, cuando dice el Señor, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que te he hablado, vestido, comida, sustento, serán añadidas a tu vida. Bueno, pero ¿qué significa poner primero, buscar primero, poner primero el reino de Dios? Bueno, hablemos de un recurso que todos tenemos la misma cantidad. Este recurso es independiente de tu nivel socioeconómico, de tu nivel educativo, de dónde vivas, de tu edad. Este recurso es el tiempo. Entonces, voy a usar este ejemplo del tiempo. En cuanto al tiempo, debes de poner primero a Dios en tus prioridades con respecto al tiempo. Te doy unos ejemplos breves. ¿Cómo buscar primeramente el reino de Dios y su justicia en el tiempo? Bueno, la unidad básica de tiempo que tenemos es el día, ¿verdad? Entonces hay que darle a Dios lo primero del día. Hay que buscar a Dios como lo primero del día. Es decir, que cuando tienes la mayor claridad del día, la mayor energía, la mejor atención, incluso la mejor vista, que te acabas de despertar, de descansar, lo primero lo ocupas en orar, leer, estudiar y meditar en la palabra de Dios. O quizás simplemente consideras algo que te habló Él el día anterior, una situación, pero la estás meditando y la estás dilucidando delante de Dios como primer cosa del día. También lo puedes poner a Él como lo primero de la semana. El primer día de la semana es hoy, es el domingo. Entonces el primer día de la semana eres obediente a la palabra, consideras este día como día del Señor. No tuyo, no de la familia, no del supertazón, no del fútbol, no del día de campo. Puede ser parte de él, pero es el día del Señor. Y te congregas para aprender, para compartir con tus hermanos. De esa manera le das el primer lugar a Dios en tu semana. También le das a Dios el primer lugar al recibir tus ingresos. Es decir, reconoces que todo el trabajo que hiciste fue gracias a la vida que Él te dio, a la inteligencia que Él te dio, a la habilidad que Él te dio. Entonces eres obediente en diezmar y en ofrendar para que la obra de Dios, el trabajo que Dios hace a través de la iglesia, continúe y aumente y llegue cada vez a más lugares. Para que en vez de apoyar a 3 familias misioneras, apoyemos a 5. Pero también debes de tener a Dios como el primer lugar al tomar una decisión importante en tu vida. Cuando necesitas elegir qué vas a estudiar después, o qué trabajo vas a tomar, o qué negocio vas a emprender, necesitas entender los lineamientos que Dios tiene, los lineamientos de ética, de honestidad. ¿Qué implicaciones tiene ese negocio? Y considerar primero a Dios al tomar una decisión. Este es solo un breve ejemplo y solamente utilicé el tiempo como un ejemplo para ver la aplicación de
buscar primeramente el reino de los cielos, buscar la sabiduría, la relación con Dios como primer cosa. Y Jesús también nos dice que hay ciertos paralelos espirituales con las cosas materiales y que no podemos desatender las cosas espirituales por estar enfocados en las cosas materiales. Esa es la otra cosa que nos dice este pasaje. Hay paralelos espirituales para las cosas materiales. Por ejemplo, si hablamos de proteger y alimentar el cuerpo, pues también la palabra dice que hay que proveer alimento y sustento espiritual. El hombre natural, el hombre que no conoce a Dios, solo sabe alimentar su cuerpo y darle las cosas que necesita. Pero el creyente sabe que tiene vida espiritual y esa vida espiritual tiene que ser nutrida, tiene que ser alimentada, tiene que ser desarrollada, tiene que ser llevada al potencial que Dios le quiere dar y llevarlo a la perfección, a la imagen de un varón perfecto, de Jesucristo. Entonces dice Primera de Pedro 3:3, reflejando este sentir del Señor: vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Hay que cuidar y alimentar este cuerpo, esta vida espiritual interior, así como alimentamos muchas veces en exceso nuestro propio cuerpo físico. Así como ataviamos nuestro cuerpo, así como para una variedad de situaciones diferentes tenemos un atavío específico, una vestimenta específica, también hay una vestimenta espiritual de tu vida interior. Y dice Colosenses capítulo 3, del 7 al 15, dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces tengo un guardarropa específico para diferentes ocasiones. También tengo recursos de mi vestimenta espiritual para diferentes situaciones. Y todo esto está con un abrigo arriba que se llama amor, que es el vínculo perfecto. Desde hace 30, 40 años se hace un gran énfasis sobre la hidratación que debemos de tener a lo largo del día. Bueno, esto no escapa también del consejo que da el Señor. Cuando estaba con la mujer samaritana en un pozo donde extraían agua, le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Es una regla física, es una regla de la fisionomía de la persona. Tiene su propio ciclo del agua, el cuerpo humano. Pero el versículo 14 dice algo completamente inesperado para esta mujer. Le dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Esto llamó la atención de la mujer. ¿Un agua que no te vuelve a dar sed? Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Qué agua es esta?, dijo la mujer. ¿De qué agua está hablando? Y así como continuamente algunos cargan hasta como un galón, ¿no?, con agua todo el día. Yo creo que desarrollan otros problemas de salud por cargar tanta agua. Pero así debiéramos tener para estar bebiendo y entendiendo que tenemos un recurso dado por Cristo, que es esta agua, que es una fuente de agua que salta para vida eterna, que tenemos esto. Hermanos, muchas veces nos preguntamos y nos cuestionamos sobre nuestras capacidades. ¿Serás capaz de ir todos los sábados a la Noria a servir? ¿Serás capaz de enseñar 5 o 6 talleres al año en la escuela dominical, Raúl? Además de predicar, además de tu trabajo, además de tus responsabilidades familiares, ¿tendrás las capacidades?
Y muchas veces nos enfrascamos en esa discusión, si el hermano es capaz de tomar esa responsabilidad, si es capaz de hacer esto, si es capaz de cumplir con esto que le estamos encomendando. Y muchas veces nos afanamos sobre esas mismas capacidades. ¿Tendré la capacidad de atender estos asuntos, de atender esto? Pero creo que este es el enfoque incorrecto. Estamos hablando de una manera incorrecta. Estamos hablando de agua que te vuelve a dar sed. Cuando hablamos de agua que no te vuelve a dar sed nunca, tenemos que poner una frase diferente y decir: Dios me dio las capacidades, ¿le voy a dejar que las use? Dios me dio ya la capacidad de llevar su mensaje de salvación, de su mensaje de redención a la humanidad. ¿Lo voy a hacer? ¿Voy a permitir que Él me use? Todo nos lleva a una cuestión en la que tenemos que preguntar si tenemos fe para tal o cual cosa, no si tenemos la capacidad, porque vemos que el Señor nos ha dado estas capacidades a los creyentes a través del equipamiento de su Espíritu Santo. Hermanos, voy a terminar aquí. Vamos a tener un tercer mensaje con el comienzo del capítulo 7. Y les advierto, la segunda parte del capítulo 7 dice algo muy difícil. Dice que tenemos que probar a los creyentes a ver si tienen fruto. Si esto que son sal y que son sal y luz del mundo, hay que comprobar por sus frutos si realmente lo tienen. Entonces, cuando el Señor dice esto tiene una aplicación práctica, esto se ve en la vida diaria, hay una comprobación. Y aunque Dios no me permite juzgar la vida de mi hermano, sí me permite comprobar si hay fruto en su vida, que es evidencia de que es un ciudadano del reino. Eso lo vamos a ver en el capítulo 7. Pero hermano, lo importante de este mensaje es que entendamos que cada día y cada cosa trae su propio afán. Pero si buscamos a Dios cada día, Él nos va a ayudar con las necesidades del día. Él nos dará la paz, Él nos dará la armonía, Él nos dará el consuelo de cada día. Y veamos el ejemplo de Jesucristo. Si tú si fueras un encuestador mercadotécnico y tuvieras que hacerle una encuesta a Jesucristo, ¿cómo lo clasificarías socioeconómicamente? Yo creo que escribirías en tu encuesta: es un pobre, está entristecido y no tiene nada. Yo creo que así se vería Jesucristo si quisiéramos verlo a través de la lente de socioeconómica. Era pobre, pero era el Señor y dueño del universo, poseyéndolo todo. Hermano, que nuestra mirada esté puesta en lo eterno. Veamos el ejemplo de Lot. Ni quisiera mencionarlo, pero el ejemplo de Lot, por escoger aquella región donde había mejores pastos, donde su ganado iba a engordar, Lot terminó en una cueva, borracho, cometiendo actos inmorales, porque tenía la mirada en el lucro, en las ganancias, no en cuidar de su familia. Oremos. Padre, te bendecimos y agradecemos, Señor, la provisión de tu palabra. Gracias porque entendemos que eres un Dios que cuida de su creación, pero que también nos dice que somos mucho más importantes que su creación. Por lo tanto, entendemos que tienes un cuidado especial de nosotros. Danos la fe para creer esto, Padre, de manera que podamos buscarte a ti por sobre todas las cosas, cada día, cada semana, cada periodo de pago, cada vez que tenemos que tomar una decisión importante, que tú seas el primero y que busquemos la sabiduría del reino, Señor. Y viviendo y operando así, ni cuenta nos vamos a dar que somos sal y luz del mundo, pero estaremos siendo testigos tuyos, Señor, delante de los demás. Gracias, Padre. En Cristo Jesús, pido tu bendición para los hermanos que están en necesidad, en dolor, en enfermedad, en soledad, en distanciamiento. Bendíceles y ayúdales, Padre, en Cristo Jesús.
Amén.